Estimados estudiantes de Lectura y Escritura 1, reciban un cordial saludo. Les presento este video tutorial en el que les daré algunas pautas sobre la redacción del informe académico, tipología textual que venimos trabajando en el último tramo de la asignatura. Como objetivo, tendremos compartir algunos aspectos fundamentales para la redacción del informe. En primer lugar, vamos a retomar el proceso que hemos venido desarrollando para esta tipología textual. En un principio, ustedes redactaron unos objetivos que posteriormente revisé y aprobé. A partir de la redacción de esos objetivos, ustedes desarrollaron dos instrumentos. Una encuesta que pretendía medir la respuesta de los estudiantes, la población que ustedes habían elegido, respecto a la hipótesis o a la pregunta generadora que ustedes tenían. Es decir, qué tanto se relaciona esa inquietud que ustedes tenían al principio del proceso y las respuestas de sus estudiantes. Posteriormente realizaban una entrevista. Seleccionaban aproximadamente 5 personas de las encuestadas y les hacían preguntas con mayor grado de profundidad sobre la misma temática. Una vez hayan surtido estas tres etapas, objetivos, encuesta y entrevistas, deben ustedes hacer un análisis a la luz de la literatura académica que encuentren respecto al tema que están estudiando. Es importante que hagan lecturas que estén relacionadas con el tema y que planteen hipótesis, tesis o ideas interesantes para que ustedes puedan reflexionar en torno a ellas y las puedan hacer parte de su informe. El análisis que hagan debe incluir la información que ustedes recolectaron, su propia reflexión y las lecturas que hayan consultado. Eh, Esos van a ser los insumos de ustedes para redactar el informe, la redacción del informe, que es la última etapa del proceso. Recomendaciones a la hora de redactar el informe. El lenguaje debe ser preciso, formal, evitar comentarios contundentes, pretenciosos o determinantes. Recuerden que ustedes están haciendo una simulación de un proceso de investigación. Por lo tanto, no deben ser ambiciosos en las conclusiones que van a sacar del estudio que hicieron. No podemos utilizar expresiones como la información recolectada permite determinar que en la ciudad de Ibagué no hay adaptación o no hay condiciones para las clases remotas. ¿Sí? No podemos generalizar de esa forma, tenemos siempre que matizar los hallazgos que nosotros tengamos de este estudio, toda vez que es una situación simulada y estamos apenas evaluando la percepción de una muestra pequeña de una institución educativa. Entonces debemos ser responsables con el uso del lenguaje en ese sentido. Las reflexiones o análisis deben estar basadas en los hechos, que eso se traduce en la información recolectada y las lecturas consultadas. Entonces no podemos dar lugar o dar pie a subjetividades, a frases me parece o consideramos o pensamos que. Todos los análisis deben estar supeditados a la información recolectada, a los hechos, a fuentes verificables, porque ese es el talante con el que se realizan los informes académicos una vez se haya surtido el proceso de investigación. Es importante que utilicen siempre las normas APA en la redacción, tanto para hacer las citas dentro de las reflexiones que van a incluir o dentro del análisis que van a incluir en su informe, como también a la hora de hacer las referencias. Es importante que utilicen APA sexta edición, que es la edición que socializamos durante el semestre. Les recuerdo que en el Classroom van a encontrar una presentación de PowerPoint y una sesión que se dedicó a este tema que es fundamental en la redacción del informe. El uso de las gráficas debe ser moderado y emplearse cuando éstas aporten de forma significativa a la discusión. Al ustedes haber aplicado el formulario de Google para realizar sus encuestas, esta herramienta automáticamente les crea una serie de gráficas que ustedes pueden utilizar para ambientar y para soportar las reflexiones que están realizando en su informe. No obstante, no hay que abusar de esta herramienta. La idea no es convertir
el informe en una especie de presentación de PowerPoint llena de gráficas y de gráficas que no aportan a la discusión. Ustedes no tienen que usar todas las gráficas, seleccionen las dos o tres que condensen la información que ustedes consideran más trascendental y que les ayude a llegar a las conclusiones de su informe o de su estudio. Para realizar este informe, ustedes están trabajando en parejas o en grupos de A3. Eso implica que deben apelar a principios de la escritura colaborativa. La escritura colaborativa, de acuerdo a Duffy y Pell, en 2013, es un proceso de inventiva en el que se establece una relación reflexiva en torno a la perspectiva que dos o más autores tienen de un mismo tema. Entonces ustedes acá se van dos personas a enfrentar a la misma temática. Cada uno va a tener sus propias reflexiones, sus propias experiencias, sus propias sensaciones, sus propios aportes a la temática, pero es trabajo de ustedes lograr armonizar y cohesionar esas dos visiones de la misma realidad para que la redacción del informe sea coherente, esté bien cohesionada y sea de fácil lectura para mí como evaluador y para los lectores que pueda tener el informe. Esta escritura colaborativa, de acuerdo a Ricci y Regano, obedece a los principios de la metáfora de tocar un piano a cuatro manos. Este es un ejercicio frecuente en el mundo de la música cuando dos músicos interpretan una misma pieza en un mismo piano. Entonces, ahí hay dos experiencias musicales distintas, dos maneras de vivir la música de una forma distinta, pero los dos están siguiendo la misma partitura, están armonizados. Entonces, eso es importante. Ustedes van a llevar el mismo tono, van a reflexionar sobre la misma temática, van a tratar que, si bien es cierto, el informe está escrito a varias manos, trate de preservar cierta uniformidad en la redacción, que no se note tanto la transición entre un párrafo que fue escrito por un estudiante y un apartado que fue escrito por el otro. Estrategias para la escritura colaborativa. Es importante que ustedes planeen el proceso de redacción colaborativa. Si ustedes se van a asignar los apartados, es decir, usted escribe la introducción, yo escribo las conclusiones, usted escribe tal sección, yo escribo la otra, es importante que los dos lleguen a acuerdos antes de proceder a la redacción, porque es probable que mi compañero omita partes que yo considero fundamentales dentro de la redacción de mi informe. Entonces es necesario que ustedes planeen bien la asignación de apartados si lo van a hacer así, ¿sí? O que planeen la estrategia que van a implementar, si vamos entre los dos a escribir cada uno de los apartados. Tienen que decidir, tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? Jerarquizar. Recuerden que parte de la información que ustedes recolectaron es muy importante, pero también hay hay algunos datos que no son trascendentales, que no aportan a la discusión. Entonces ustedes deben en conjunto tomar decisiones respecto a qué es lo que van a incluir, qué es lo que mejor les ayuda a ustedes a fundamentar ese ejercicio que hicieron y a describirlo. Finalmente deben ejecutar, deben ser ejecutivos, deben ponerse unos plazos con los que ustedes deben cumplir. Si ustedes se comprometen a entregar un apartado, dos apartados para un día, deben cumplir estrictamente con esos acuerdos con sus compañeros, ¿sí? Ustedes están haciendo un esfuerzo grande para poder realizar esta actividad, ¿sí? Y tienen que respetar el tiempo del compañero. Entonces es importante que a la hora de la ejecución ustedes cumplan los plazos que ustedes mismos se ponen o los plazos los plazos que acuerdan. Para la colaboración hay herramientas que ustedes ya utilizan, que ya han empleado. Google Docs es una de las mejores porque permite escritura en tiempo real de manera sincrónica, permite hacer comentarios, correcciones. También pueden utilizar herramientas de Microsoft en línea. El WhatsApp, obviamente, como herramienta de comunicación, no tanto así de redacción, puesto que es un chat y en el formato de chat de pronto la redacción de un documento académico no es lo más adecuado. En Meet también pueden hacer videoconferencias como las que hacemos normalmente nosotros para que de forma sincrónica lleguen a acuerdos o revisen aspectos que tienen que ver con la redacción del documento.
Finalmente les recomiendo que cuando introduzcan cambios de las versiones nuevas de su propio informe, utilicen un color de letra distinto. Es decir, si todo el documento lo venimos construyendo de color negro y vamos a agregar información adicional, lo hagamos de color azul, para que mi compañero tenga claridad respecto a qué es lo nuevo que agregué en esa sección y sea mucho más preciso y más efectivo y más práctico el proceso de construcción del documento. Posibles inconvenientes. Es posible que ustedes tengan fallas de comunicación, es natural. Por eso es importante que se entiendan a través del WhatsApp o de la herramienta que más conveniente les resulte a ustedes. Es probable que tengan dificultades en acordar horarios. Pueden utilizar todas las herramientas como Google Calendar, como el correo electrónico, para ponerse citas, para ponerse acuerdo, para ponerse tareas y cumplir con ellas. Si tienen dificultades para cumplir lo acordado, no se desgasten en fricciones, en tensiones, ¿sí? Traten de remediarlo. Pero ojo, no quiero saber que hay eh, algún estudiante que están llevando en coche. No quiero saber que hay un estudiante que no está trabajando y uno solo es el que está haciendo el trabajo de dos. Es importante que ustedes se acostumbren desde ya a hacer una repartición equitativa de las funciones y que las lleven a cabalidad. Em, es probable que tengan estilos de escritura distintos, es probable que alguno escriba un poco más poético, un poco más elaborado, otro que escriba muy real, muy concreto. Traten de armonizar eso para que no se vaya a ver, a notar tanto la diferencia de estilos. La guía del informe que les he compartido establece parámetros claros respecto al uso del lenguaje. El lenguaje debe ser formal. Entonces, les agradezco que tengan eso en cuenta para que no tengan dificultades en ese proceso. Em, y cuando tengan criterios dispares a la hora de analizar o redactar, lleguen a acuerdos. Es fundamental. Acostúmbrense desde ya a la discusión argumentada con sus pares. Eso es todo. Espero que esta presentación breve haya sido de utilidad para el proceso de redacción. Recuerden que ustedes deben hacer eh, todo el proceso que está acá descrito, objetivos, encuesta, todos deben hacer entrevistas. Es importante que entrevisten a estudiantes que hayan respondido a su encuesta para encontrar más elementos para analizar en el proceso. Hacer un análisis y una lectura clara, precisa y profunda de la literatura que encuentren respecto al tema que están trabajando y hacer una buena redacción del documento. Gracias por su atención.